Oye, pero pues, o sea, en la vida real no es así. Pues que sí cabe y lo metes afuera. Y luego sales y no sabes diseñar un baño. Pues no creo, viejo, porque... A lo que hemos visto. Porque lo que hemos visto no se da tanto, ¿no? O sea, eso es en general, pues resumiendo. Y menos si son arquis de pandemia. Así. Lo que ellos consideran ahorita que es un proyecto ejecutivo, no lo es. Bueno, pues estamos ahora con el nuevo capítulo de esta semana. ¿Qué vamos a hablar ahora de los proyectos? Proyectos académicos versus reales. O sea, realmente es como la comparación de los proyectos en la escuela. Cuando estabas en la escuela, más que nada enfocado, me imagino, que al tema de diseño, ¿no? Al desarrollo de un proyecto arquitectónico. Porque en ese tiempo, pues en la escuela realmente lo que llamamos ejecutivo no es un ejecutivo. Comparado con los proyectos reales. En todas sus características, ¿no? Pues ciertamente no. El tema... pienso que vamos como enfocados a hacer esa comparación como también para que sirva una retroalimentación de la materia, ¿no? Es decir, que quienes les interese saber de esta comparación, pues se vayan formando un criterio para que puedan establecer sus alcances en los proyectos de academia, en los proyectos que son ejercicios, y que no dejen, o sea, como es que como este es un ejercicio, es una cosa falsa, ¿no? Es mera hipótesis, ¿no? Que establezcan los criterios para que el día de mañana, cuando ya tengan que desarrollar en forma, que realmente es cuando deberían aprovechar, si por ejemplo ese estudiante, vamos a establecer que la comparación la vamos a hacer de proyectos, o sea, de la materia de diseño o composición de proyecto, porque realmente pues en la escuela no estás ejecutando obra, ni estás haciendo realmente cosas técnicas, bueno, no estás haciendo cosas de campo. Entonces, más que nada, pues tema de proyecto versus un proyecto acá en la vida real, ¿no? O sea, obviamente podemos establecer como que la diferencia, ¿no? La diferencia entre un proyecto que es un ejercicio es un estudiante de la carrera y un trabajo, o sea, un proyecto real, ¿no? Donde sí tienes un usuario y sobre todo que sea un proyecto que sí está con miras a ser edificado, ¿no? Porque pues también hay muchos proyectos ejecutivos que también igual se quedan en el cajón. O sea, yo lo aclaro porque nosotros damos por hecho que lo que más trabajamos en la escuela fue de proyecto, pero a las personas si alguien nos está viendo que no tiene la carrera de arquitectura, que es de otra carrera, identifique que estamos hablando de tema pues de proyecto, de diseño, de desarrollo de proyecto, arquitectónico o ejecutivo, pero de proyecto. De planeación, no de obra. Sí, o sea, básicamente la diferencia es que los ejercicios o los proyectos de clase, pues la verdad es que para empezar, como lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Las materias muchas veces ni siquiera se interrelacionan, o más bien, sí tiene relación, pero los mismos maestros muchas veces no dirigen a que un proyecto tenga participación de diferentes materias. Entonces, ya partiendo de ahí, pues a veces los proyectos académicos se quedan muy cortos porque se ven cositas muy particulares con cada materia y realmente no hay una integración de proyecto, ¿no? Que desmenuzándolo más, yo me refería que cuando después que vi el capítulo me di cuenta que a lo mejor nosotros lo tenemos como muy implícito porque nosotros nos dedicamos a esto, estudiamos arquitectura, pero pues realmente estamos hablando de que en la carrera llevas una materia principal que viene siendo la más importante, que es composición arquitectónica o diseño arquitectónico, que es donde realmente diseñas un proyecto, ¿no? Diseñas un edificio o lo que sea, y llevas otras materias complementarias que son más técnicas. Alguna materia donde te enseñan a hacer presupuesto de obra, alguna materia donde te enseñan sobre sistemas constructivos, alguna materia de desarrollo sustentable. Entonces, de instalaciones. Otras cosas. De instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ok. Entonces lo que platicamos la vez pasada, que a mí en mi experiencia no me tocó que esas materias técnicas complementaran a la materia de diseño. Siendo un poquito más explícito, porque la vez pasada yo siento que a la hora que vi el capítulo me faltó como explicar esa parte, ¿no? Di por hecho como que todos entendíamos el tema de la carrera de arquitectura, las materias que llevan. Sí, y es que en realidad el impacto o los alcances de cada uno sí difieren, o sea, es demasiada diferencia y obviamente que un ejercicio de clase, pues el maestro está buscando lograr ciertos objetivos, que es lo que le dicta el plan académico, y
y un trabajo, un proyecto real, pues ya tienes que cuidar muchísimo tus alcances y que se vuelva un proyecto realizable, pues, o edificable incluso, ¿no? Con toda la información que se debe generar para lograr precisión a la hora de presupuestar y a la hora de ejecutar en campo, porque también de ahí recordemos que pues, un proyecto es un manual, ¿no? De cómo se va a desarrollar o edificar cierta obra, ¿no? Entonces, sí es como que diferentes alcances, diferentes objetivos de un ejercicio en clase. El maestro probablemente busque la expresión gráfica, cómo se representó el diseño arquitectónico, cómo se resolvió. O te tocó un maestro más formalista, uno más funcional, uno más técnico. Y en la parte de instalaciones, pues a veces se quedan pues como ejercicios muy, muy básicos en el desarrollo de las ingenierías. En el tema estructural a veces ni siquiera se resuelve o se hace una propuesta muy, muy general. Si toca suerte, pues a veces comentamos que de repente se puede hacer el análisis en un ejercicio académico y te da una idea más o menos del tipo de estructura, ¿no? de lo que se va a desarrollar. Probablemente se integre algo de paisajismo o visualización. Urbanismo, cuando son proyectos ya más grandes. Y a la par de que desarrollas todas esas propuestas que siempre quedan así como propuestas, la parte de reglamentación también no se toma mucho en cuenta. O sea, las cosas más importantes pues en general todas las limitaciones o las restricciones de cualquier tipo no se siguen tan al pie de la letra. No aplican para los ejercicios de clase, pues, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? Que a lo mejor eso fue un error, Ese es un error. ¿Cuál fue tu experiencia desarrollando proyectos en los últimos semestres, que es cuando ya llevas proyectos de mayor impacto, ¿no? Que llevas algún hotel, algún edificio, un hospital, un aeropuerto, que son, se supone que proyectos de impacto en los últimos semestres. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Llevaron algún cliente falso? ¿Hubo alguien que les diera información externa? ¿O simplemente todo era imaginario? De los proyectos más así, al final recuerdo que hicimos un diseño de un hospital geriátrico. Era como que el hacer hospital o aeropuerto era como que... No, y es que en realidad sí con eso te coronabas, ¿no? Si hacías ese diseño, me acuerdo. Que son más complejos, ¿no? Son más complejos. En su composición los todo el análisis, ¿no? Que tienes que hacer para entender cómo funciona un hospital o cómo funciona un aeropuerto, sobre todo las circulaciones y los flujos que tiene de todo tipo y cómo plasmarlo y que funciona, ¿no? Pues la parte, partiendo de la parte del análisis, pues el tema de marco teórico, marco legal, marco social, todas esas vertientes que conforman el análisis preliminar y posteriormente llegar a la síntesis, ¿no? Y empezar a representar temas formales o temas de ya particularmente elegir el sitio o el terreno o ese tipo de elementos. Cuando hicimos ese proyecto recuerdo que sí nos acompañaron bastante, que fue pues todo un semestre. El arquitecto que nos dio esa clase sí nos apoyó mucho. Porque el maestro ya conocía, sí, nos apoyó para coordinar visitas, por ejemplo, visitamos hospitales. ¿Pero sí tenían como un cliente? ¿Alguna dependencia? ¿Algún director no teníamos... ¿De algún hospital? ¿Algo? No. Simplemente o sea, visitaban lugares para recopilar información nada más. Así es. Visitamos el hospital geriátrico, en este caso el que está aquí en Chametla. Visitamos el área de cuidados para enfermos mentales en Salvatierra, que era en ese tiempo la Torre Salvatierra, por ahí tenía un espacio para ese tipo de pacientes. Todavía no se construía el nuevo. No, sí, estás bien viejo. Sí, ya tiene sus años. No, pero o sea, sí hicimos ese ejercicio de campo, pues, para pues tener el antecedente, ¿no? Claro. Sí. La parte de la sociedad, bueno, la parte social, ¿no? Donde analizamos las estadísticas. Obviamente el sector salud, te vas a investigar en INEGI, te investigas en Secretaría de Salud. O sea, ustedes eran, que así me pasó igual a mí, ustedes eran el cliente y eran el arquitecto. Pues a la vez. Porque realmente, ¿quién generó la lista de necesidades especiales? Había un programa arquitectónico que era base. De IMSS, como base para un hospital geriátrico. Órale. Y con base en ese dato el hospital que diseñaron era geriátrico. Era una especialidad. Pues. Era hospital geriátrico, pero tenía diferentes disciplinas. Okay. O sea, era un hospital donde atendía desde el adulto mayor hasta
pues diferentes enfermedades. Sigue siendo complejo todo lo de salud. Diferentes enfermedades. Es complejo. Digo que es multidisciplinario, ¿no? Hablar temas de salud, como lo comentas, es algo... Yo pienso que es por eso que los proyectos más emblemáticos en una carrera son justamente ese tipo. Aeropuerto y hospital. Porque es lo más complejo que puede haber. Y todas las instalaciones que intervienen, sobre todo, por eso enriquece mucho el criterio. Yo me acuerdo de los flujos, de los diagramas de flujo. Eran complejos para que no se cruzaran, porque había diagramas de flujo, pues de posición y flujo, pero más de flujo, que pues, el paciente, obviamente, los doctores, pues las enfermeras a veces tenían otro flujo, otra circulación, la basura, obviamente, los suministros administrativos. Proveedores. Entonces tenías que buscar la manera que no se cruzaran todos esos flujos y que funcionara, y que las distancias no fueran tan largas, y a la vez que fuera estético, y a la vez que cumpliera con normas. O sea, sí me acuerdo que los diagramas de flujo, sobre todo, eran como que si lograbas resolver el diagrama de flujo, ya casi estabas del otro lado, porque ya las zonas podías organizarlas pues por ubicación, o sea, espacialmente. Pues. Sí, ya tenías como definido, ¿no? Las áreas principales, digamos, de lo que era el proyecto. Es donde sí aplica esas metodologías de esos flujos. A lo mejor en un proyecto pequeño no aplica porque lo identifica muy fácil y te vas directamente a resolverlo, ¿no? Pero sí me acuerdo que a mí se me hacía muy curioso que nosotros mismos éramos el cliente, güey. Porque era de que le preguntabas algo maestro y, pues, investiga. Oye, pero pues, o sea, en la vida real no es así. O sea, yo no voy a investigar. Llega un cliente con un proyecto de departamentos y yo no voy a investigar qué departamentos necesita el cliente. O sea, por lo regular tú sabes que ya llegan con cierta información digerida. Obviamente uno puede apoyarlos, pero no somos expertos en proyectos de inmersión. Nosotros necesitamos cierta información para digerirla y diseñarla. Pero realmente yo me acuerdo que los maestros era como que, pues investiga qué se necesita para ese proyecto. Pues en la vida real tampoco es así. Entonces, como tú mismo hacías el programa arquitectónico, había raza que no le cuadraba un espacio y lo quitaba. No, lo omites, ¿no? Lo quitas y ya resolviste. O te inventas uno que otro porque te sobró un espacio. Porque como no había una lista de que se tienen que cumplir esta lista de espacios, y si no la cumples, pues no estás teniendo éxito con el proyecto, ¿no? Así es. Pero la raza lo que hacía era quitarla, pues, o sea, no, que pues yo vi que tal hospital tenía ciertas áreas, ¿no? Esta, y no les cuadraba al final, pues la quito, y nadie se daba cuenta. Algo que en la vida real no pudieras hacer, pues éticamente no podrías hacerlo, ¿no? O sea, o el cliente te pregunta por esa área y ¿qué le dices? No, pues que sí cabe y lo metes a fuerza, ¿no? O lo escalas como el otro que trabajó aquí, ¿no te acuerdas? Que escalaba los bloques, ¿no? Los bloques, sí. Para que cupiera. ¿Y el ratillito qué? Entonces yo me acuerdo que desde ahí esa era como que una de las principales diferencias que nosotros mismos proponíamos. Además, proponíamos el terreno, güey. ¿Qué es esto, güey? O sea, nosotros proponemos el terreno de una inversión de 100 millones. O sea, estudiantes, o sea, no, ¿cómo? Pues, o sea, ahí donde yo creo, donde opinaba la vez pasada, que deben de tener cierto interacción con la vida real de un cliente, conseguir un cliente con un terreno de verdad, que sea ese terreno y que el cliente quiera ese proyecto y que realmente paguen el ejercicio y traten de cumplir algo un poquito más real, porque... Sí, había algunos maestros que hacían algo, o sea, ejercicios así, pero eran muy pequeños, o sea, me refiero a pequeños en que en la magnitud de los proyectos normalmente eran residencias, que una casa, que unos depas, cosas, o un local comercial, cosas pequeñas, porque también el tiempo en el semestre, pues era en realidad muy corto, o sea, era 5 meses, 4 meses y medio para desarrollar un proyecto ejecutivo donde era en una clase nada más. Es donde te enseñan todo y nada a la vez, pues. Exacto. Porque es que se supone, pero se supone que el proyecto ejecutivo se hace en el último semestre y un semestre antes hiciste el proyecto arquitectónico de ese proyecto. A mí así me tocó. Se supone que llevaba, por decir así, no sé, en octavo, noveno, llevabas, no creo cómo se llama, la última composición. Y luego todavía el siguiente semestre llevabas el proyecto ejecutivo de ese proyecto. Se supone que si no llegabas sí, o sea, le dabas seguimiento. Ajá, le dabas seguimiento porque obviamente en un semestre no alcanzabas a hacer todo, pues. Pero, sí recuerdo, por ejemplo, ese dato del terreno, de que cómo nosotros como arquitectos vamos a escoger el terreno. O sea, nosotros estamos para solucionar. Bueno, ahí sí voy a diferir por lo siguiente. Nosotros hacemos eso mismo también, pero basado había unos lineamientos de Cedesol, me acuerdo, de compatibilidades de espacios urbanos. Claro, aunque tú cumplas con el uso de suelo y con toda la normativa de lo que vas a hacer en el predio,
no puedes tomar decisiones imaginarias de una negociación de un terreno, por ejemplo. Ah, no, bueno, a lo que yo me refería es que había como, por ejemplo, nos daban, oye, se identificaban en la mancha urbana ciertos predios que eran, por ejemplo, propiedad de gobierno, ¿no? O gobierno del estado o municipal. Se identificaban esos polígonos y sobre esos polígonos hacíamos un análisis de las compatibilidades, es decir, el giro del edificio que iba a hacer, y de ahí valorar si tenía, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Para el tema del hospital, requería que, por ejemplo, hubiese una estación de autobuses cerca. Era como que uno de las cosas que tenía que cumplir el terreno. O sea, al hacer el análisis brotaban ciertas necesidades. Ajá, y ahí se valoraba cuál era el mejor terreno. Ya esa era la parte del análisis. Este terreno es el que cumple la ubicación en la mancha urbana, dentro o fuera, dependiendo, ¿no? La conexión a salidas principales de la ciudad, chulada. A tal parte. Pues agarrar el terreno más apto. Chulada. No, por eso. Chulada. En la vida real tú sabes que no es así. No, pero te comento, buscábamos los terrenos que eran propiedad de gobierno. Porque eso sí se pueden presentar como propuestas. Y proyectos con intención social, pues. La mayoría de los proyectos eran, bueno, en ese tiempo eran así, y el maestro sí nos apoyaba para ese proceso y nos ayudaba. Mira, el lineamiento CDSOL te dice que debe cumplir tal cosa, ¿no? Y vamos analizando el predio. Muchas veces, a la hora de magnificar o de dimensionar el proyecto, a lo mejor el terreno se quedaba corto. Porque también se hacía, aparte de la necesidad, donde se identificaba el número de usuarios, que era en el análisis, basado en estadísticas, ¿sabes qué? En este año hubo tantos enfermos, se requirieron tantas camas o tantos espacios. Y ya tienes tus necesidades definidas y probablemente... la proyección a veces a 10, 15 años o 20 años para un futuro crecimiento. En sí son todas esas restricciones, ¿no? Que pudiéramos hablar tanto económicas como espaciales, como el terreno, como reglamentos, la seriedad de un proyecto con un cliente de verdad, o sea, con un cliente que está invirtiendo una cantidad considerable de dinero y tú eres el que vas a proyectar cómo va a gastar su dinero o en qué diseño o en qué obra, ¿no? Toda esa responsabilidad pues no es la misma, obviamente, en la vida real. Tampoco le vas a confiar a un estudiante no, por eso. Una inversión millonaria, o sea. No, pero estoy hablando de las diferencias, pues. Y el pro que yo le encuentro, bueno, la ventaja de los proyectos académicos, pues no todo, obviamente ahí es donde aprendes, ¿no? Donde son tu primer contacto con proyectos de ese tipo, aunque sean académicos, aunque sean imaginarios, es que siempre he dicho yo que es el momento donde puedes como soltar esa creatividad y poder proponer cosas arriesgadas inclusive. O sea, yo sí me llegué a aventar formas raras, caprichosas y así. ¿Y eso cómo se sostiene aquí? Sí, pero en la escuela es donde hacerlo. Yo siento, claro. Yo siento que en la escuela... No, echas a volar la imaginación. Es donde no hay límite, pues, o sea... Exacto, la gravedad no existe. La gravedad no existe. La física no existe. Entonces, ahí es cuando, o sea, ese sería de cierta forma como un consejo que yo lo viví, de que ahí fue donde me aventé algunas cosas medias locas. Y ya pues sales y te das cuenta que no es tan fácil. Que la vida no es así. Que la vida no es así. Claro. No, es que yo pienso que eso está bien como... Eso es lo rescatable, ¿no? Parte de permitirle la libertad imaginaria o imaginativa al estudiante, ¿no? Idea crea tus formas, tus tamaños, texturas, tus estructuras. O sea, haz lo que quieras hacer. Y si hay un error, un detalle, no le va a costar a nadie. No pasa nada. Pero cuando sales, si no hiciste eso en la carrera y te entra esa creatividad fuera de tiempo, es una creatividad utópica, no tan justificada, pues, ¿no? Sí, terminas haciendo eso, arquitectura utópica, algo que va a ser irrealizable, al menos con los materiales y los sistemas actuales, constructivos, ¿no? Que hoy porque conocemos. Sales de la escuela y no te llega un cliente con, ¿sabes qué? Aquí tengo 500 millones de pesos para hacer un proyecto, ¿no? O sea, no es así, o sea, a menos que sean de bolengo, ¿no? Aquí en La Paz nosotros es imposible que nos pase eso. Casi imposible, ¿no? No voy a decir que imposible, pero si te pones a querer hacer esas cosas raras o muy creativas después y sin experiencia o si te llegan a tener la confianza,
y estos llegan a ser errores, van a costar mucho dinero y la responsabilidad es mucha, pues. Entonces, para empezar, obviamente que si son cosas muy extremas o formas muy... que a lo mejor estéticamente son muy bonitas, pero que estructuralmente está muy compleja la solución, obviamente en lo complejo va lo costoso, pues podría ser algo, un fracaso de proyecto, o poner en riesgo incluso, ¿no? A la integridad en dado caso que se llegue a edificar. O sea, siempre hay esos riesgos de volar demasiado alto con la imaginación y que el día de mañana, y cómo lo construyes o cómo lo haces. Pues lo haces en museo después, güey. Agarra una hoja de papel y la avienta. La avienta, la haces en museo. Pues si tienes un tío Charlie millonario, pues... O un suegro Slim. Un suegro Slim. También se puede hacer un capricho ahí. No, o sea, es válido hasta un cierto punto esa parte. O sea, es que es bueno que se desarrolle la imaginación del creador, del creativo, del arquitecto. Sí. Ya en la vida real vas a salir y te vas a topar con reglamentos, te vas a topar con restricciones, con... El que uno de los más fuertes, el financiero. El alcance financiero, donde el cliente te dice, tengo tanto para construir. Y no hay más. O sea, por más que el cliente tenga lana y que sea rico, existe un techo financiero y existe una proyección del retorno de la inversión. En el caso, hablando, por ejemplo, en caso de... lo ves como algo, desarrollo. Algo comercial, ¿no? Algo, tal vez no tu casa, ¿no? Porque, pues, no... Como dijimos, los Arkin no solo hacemos casas. Entonces, si es un restaurante, si es un hotel, si son departamentos, ellos ocupan sacar su corrida financiera y hacer su proyección del retorno, cuánto van a invertir y en cuánto tiempo van a recuperar la inversión, y para eso ocupan números desde un proyecto. Entonces, ese alcance financiero tienes que tener la experiencia en construcción para poder proyectar eso, ¿no? Entonces, tan solo el hacer un proyecto que no cumplas con el alcance financiero ya no es un proyecto exitoso, pues. Bueno, pero ahí ya entras como que un poquito la experiencia, como dices. Sí, a lo mejor porque muy tal vez ahí ya empiezas a pensar en corridas paramétricas, donde empiezas a dimensionar el proyecto. Si el cliente ya trae un techo, tú le dices, ¿sabes qué? Yo te propongo que construyas o que hagas esta superficie nada más, porque pues ya conoces el terreno, ya tienes más o menos la idea, y el cliente ya sabe cuál producto es el que quiere construir, y ya de ahí tú te puedes, pues, limitar, ¿no? Claro. A no pasarte de esos hacer rendir el recurso. Y ya, pues, ahora sí, ¿sabes qué? Este es mi margen y hasta aquí puedo trabajar. Es algo que en la escuela nunca lo vi yo. El alcance financiero realmente. O sea, ¿sabes qué? Hay tantos millones. No, ahí hay lana. O sea, por ejemplo, pon tú que normativa, pues sí, tenemos al alcance la normativa, podemos investigarla, el reglamento de construcción, el plan de desarrollo urbano, imagen urbana, de fraccionamientos, muchas lo cosas, que sea. Tenemos las normativas, tenemos acceso. Si estás diseñando algo de la Secretaría de Salud o algo de Seguridad Pública, puedes investigar las normativas, puedes tener acceso y puedes medio cumplirlas desde un punto de vista académico. También los tiempos del proyecto, también a lo mejor puedes cumplirlos, porque pues a lo mejor si eres un buen alumno o eres un buen maestro, un buen grupo, puedes cumplir con los tiempos que te comprometiste, y no hay diferencia a lo mejor tanta como con la vida real, que igual son tiempos y te comprometes con entregar un proyecto, ¿no? Pero todas esas cositas siento que todavía sí pueden absorberse, bueno, verse en la carrera, pero lo que yo nunca vi fue el tema de lana. O sea, nunca un maestro... No había un límite, pues. Nadie me dijo, ¿sabes qué? Yo soy bueno, ¿saben qué grupo? Vamos a hacer este proyecto. Aunque el cliente sea ficticio, el terreno sea ficticio, lo que tú quieras, pero hay tanta lana para construirlo. Investiguen, porque también se puede investigar. Investiguen en cuánto está el metro cuadrado de este tipo de proyecto. Nunca lo hicimos. Diseñamos como si hubiera todo el dinero del mundo. Diseñamos edificios o cosas que nada más había 3 en el mundo, y aquí en La Paz iba a haber uno seguramente, ¿no? O sea, cosas así... hitos arquitectónicos sí, mundiales. Pues, y luego sales y no sabes diseñar un baño. Para empezar. O sea, no saben diseñar un baño, no sabíamos diseñar saliendo a lo mejor una cocina como realmente debe ser. Al principio que te vas topando con estas limitantes o restricciones, o más bien lo que es la vida real. Pues. Entonces, yo pienso que el alcance financiero es el que menos vimos. Muy importante, ¿no? Porque... el saber hablar con un cliente. O sea, a lo mejor, ok, puedes poner un cliente ficticio, ¿no? Ok. Pero a veces aprender a sacarle la información al cliente. Entrevistarte con el cliente. Sí, ahí sí. ¿Cómo cobrar? ¿Cómo cotizar? Que ese es otro episodio. Esa es una pregunta que muchos arquis nuevos hacen, ¿no? ¿Cómo se cobra esto? ¿Cómo se cobra? esto? O sea, también eso
que cada zona es diferente, ¿no? O podría tener sus particularidades por la zona de vida, el costo de la zona de vida, o por cierto mercado, ¿no? Que muchas veces ya está establecido y para entrar a la jugada, pues tienes que andar más o menos en ciertas tarifas, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente, pues la ley de aranceles en este país, que ese es otro tema yo pienso que deberíamos desarrollar más adelante, no se respeta. O sea, lo que decíamos hace días, ¿no? Que si una persona se enferma y va con un médico, le paga la consulta, o con un especialista, pues te sale más costosa todavía una consulta. Y a veces con el arquitecto le haces una consulta técnica o de algún detalle y pues no lo ves como algo que debas pagarle porque no está en la cultura, ¿no? Tenemos normalizado que uno tiene que quedar bien con el cliente para que te dé la obra, como si la obra fuera un regalo. Y resulta que son más broncas. O sea, pues es chamba y te están pagando, o sea, te están pagando por chamba, pues no te están regalando nada. Tú tampoco, pero al principio uno sí está normalizado. Que invertirle tiempo. Tiene que invertirle tiempo. Al cliente, quedar bien y mostrarle lo que has hecho y tratar de transmitirle esa confianza, ¿no? No, al final mostrarle tu trabajo, ¿no? Porque finalmente de eso se trata también. Al final él decide, ¿no? Pero sí tenemos como normalizado o esos cambalaches de si me das la obra, no me pagues el proyecto y cosas así, ¿no? Tenemos normalizado y que no hay una competencia leal pues, respecto a eso, ¿no? Justamente por lo que te digo, no se respeta la ley de aranceles profesionales. O sea, ahí nosotros, si hubiese un colectivo unido, si se establecieran regulaciones, pues... Estás diciendo, hay un clip, vale. Estás diciendo que el colegio de arquitectos de aquí no sirve. Sí lo quitas. No lo quites, déjalo. Vamos a decir eso. No, ni siquiera estoy colegiado, no puedo opinar. Yo tampoco no puedo hablar. La verdad es que nunca me ha interesado colegiarme. A lo mejor más adelante, ahorita por el momento no. Pero ese es un organismo, una asociación civil que debería vigilar, ¿no? No sé si lo hace con sus agremiados, ojalá que sí, que tenga cierta regulación para que los que estén colegiados, pues, pero yo pienso que, no sé, hay, ¿qué te gusta? 2-3 mil arquitectos en esa ciudad, o un poco menos tal vez, y pienso que un 10% está colegiado, tal vez menos. O sea, realmente no hay una... Pues también nosotros hay un desinterés, ¿no? O sea, grande. Pues a veces es falta de tiempo, honestamente. O sea, no hay chance de estar... Creo que se reúnen, no sé, una vez al mes. Sí, tenemos tiempo para hacer esta chingadera, güey. Pero esto es terapia, güey. Ah, bueno, sí es cierto. Es por tema ya va a ser más estrés. Ah, bueno, sí es cierto. No, más adelante nos vamos a colegiar, ahorita todavía no. Entonces, esas son las diferencias, pues, de los alcances y de que, y como dices, el tema financiero, muy importante. Y en la vida real, pues, ya intervienen otros factores, la autoridad, el mercado económico, ¿no? En la zona, el mercado comercial. El recurso humano. Es una locura. No mames. Bueno, ahora le dicen las nuevas generaciones talento humano. Talento humano. El talento humano. Ese es el más complicado. Es el que no te enseñan ni madre en la escuela de cómo dirigirte con un obrero. O sea, cómo supervisarlo. Más bien, supervises, dirijas, lo que tú quieras. Cómo... La interacción. Interacción. Cómo interactuar con él de una manera en la que sea respetuosa, pero también que no se te suba encima, ¿cómo le podemos decir? Que no abuse de ti si eres demasiado buena onda. Mira, porque la obra es una selva, tú sabes. La obra es una selva. No, y sale el arqui tiernito de la escuela. Sí, o sea, no, bueno, hay tiernitos, pero estamos hablando de verdes. Pues, sí, te chamaquea. Sales de la escuela verde, te vas al campus, a la obra. Sí. Y te enfrentas con maestros de 60, 80 años. Colmilludísimos. Tuvimos uno de 80 años en una obra, me acuerdo un señor. De eso luego hablamos. Pero, o sea, te encuentras con personas mayores y ven al chamaco y dicen, pues ¿cómo me va a dar órdenes, no? Y los maestros piensan que se las saben de todas. Pues hay gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Gente que sí tiene conocimientos. Pero la parte técnica profesional de alguien que ya se preparó en una carrera y que va y los dirige... Si hay un choque ahí de generación... O sea, sí tienes que, como de cierta forma, con respeto, transmitir... O sea, con respeto, que tú no faltes al respeto, pero transmitirles que te tengan respeto a ti. O sea, tienes que ser duro, firme... No, y cuando son mujeres es peor todavía. Sí.
Es No, peor, a veces no les quieren hacer caso a las ellos arquis. tienen que ser mucho más firmes, todavía mucho más como un trato duro, firme, o sea, mucha firmeza Pero mira, al hablar, mucha seguridad. La cultura machista que hay que reconocer que sigue vigente y existe en este país, eso... Pero si los albañiles son los más mandilones. No, los albañiles les tienen miedo a su señora. Sí, eso, sí, nomás a ella. Eso sí, nomás Sí, a ella, nomás pero a a otras ella. mujeres no, nomás a su señora. Sí, man. Hay unas doñas bien bravas, ¿eh? Sí, nos ha tocado. ¿Te acuerdas? Tenemos O sea, unas que- anécdotas de unas señoras que son bravas. Que ya están... Bravas. Ya cuando el sábado de nómina y son la 1:30, 2 y que que vas no a hay- que pagar... no ya les están hablando. No, a veces están las señoras ahí afuera. Ah, les ahí hacen me ha guardia, tocado, sí, ahí me ha les hacen tocado que guardia, están las sí, sí, señoras sí. guardia y vámonos. Sí, 2,500, ¿no? Que ahí no había uno que nos decía, oye, Arqui, Póngale que gano póngale menos. que ganó menos. Y ya le brava su billetillo y ya le daba el sobre completo. Sí. Ah, que me lo revisan y revisan que lo que tiene el sobre diga lo Que mismo coincida. fuera. Sí, sí. No, sí, ese es un tema bueno, ¿eh? No, las esposas de los albañiles, yo creo Sí, que es un- es como en la temporada 7 de obra. Puta, La obra. Tenemos para 2 años. No, pero sí, esa capacitación que no existe porque pues es difícil que un maestro te lleve la obra, te ponga a cargo Es y que te sí ponga a se dirigir. puede, güey. A ver, si un maestro de arquitectura, ese maestro tiene cierta edad, es de cierta generación y tiene ciertos amigos que sí ejercen. Seguramente. Entonces, no creo que sea tan complicado poder ponerse de acuerdo con ellos y llevarlos a obra o llevarlos a gabinete, a donde sea, a interactuar un poquito realmente con cómo es en realidad. O sea, estoy hablando de que no esas visitas piteras que hacíamos, güey, en la obra, donde miramos cosas que no son la verdad tan importantes, güey. O sea, si me van a explicar en obra lo mismo que ya me explicaron, güey, en el salón, ¿de qué me sirve, güey? Si me van a explicar cuál es la dosificación de un concreto, güey, o me van a especificar cuál es el tipo de cemento que se está usando, o me van a decir qué materiales están usando, eso no te sirve. Si te van a decir lo mismo que en la escuela, ¿de qué sirve la visita, güey? Así me tocó a mí. Eso lo ves en YouTube mejor, ¿no? En Google. Cuando íbamos a obra, terminaba el ingeniero, el arquitecto en turno, explicándote lo mismo, güey. O la capacidad de carga del bloque, o qué es un mortero de cemento arena, en qué proporción. El chiste es que te enseñen los putazos. Pero, Lo de veras. Sí, a ver, mira, aquí andan tantos oficiales y vamos a ver, véngase. Vamos a sacar una escuadra, vamos a sacar un nivel, vamos a sacar una escuadra con cinta. Vamos a sacar, como el ejercicio que hemos hecho con residentes con 10 años de experiencia, los pones a sacar una escuadra con cinta y no saben sacarla, güey. Sí, nos ha tocado. No saben agarrar un plomo, un nivel, güey. Sí, nos ha No, tocado. un reventón con piola, no saben hacerlo, o sea. Entonces, eso, güey, eso. A ver, vamos a hablar con este albañil. Vamos a levantarle un acta. O sea, no sé. O sea, cosas que O no... simplemente instruirlos, ¿no? Cosas que por más que te lo expliquen en la escuela, tienes que vivirlo a huevo. Sí o sí. Eso es lo que tienes que aprender en la visita de obra. El pinche concepto de diseño del proyecto, ¿qué te sirve en la obra? Que te lo expliquen, güey. Eso es para la teoría en la... No, bueno, pues estamos hablando, ese ya es como que tema de supervisión, ¿no? Sí, Estamos sí, hablando sí. ya de... Estamos hablando de la No, comparativa es que entre estamos los hablando de las proyectos. cosas que hay diferencias del proyecto académico de los proyectos reales. Entonces estamos hablando de la falta de interacción del proyecto, de la academia, o sea, de la carrera con la vida, con la... Bueno, el Con tema el- de obra, incluso de saber caminar en una obra, que muchos jóvenes recién egresados ni siquiera saben caminar en una obra, Tengo un camarada que siempre traía lentes oscuros, güey. en la obra. Era su estrategia, güey. Ah, Y caray. esa está buena, güey. Dice, es que... y no me acuerdo si era por esta razón, pero le echábamos carrilla, no me acuerdo. Pero el punto era que los lentes oscuros y grandes. Entonces, si andaba crudo, no se notaba, güey. Si el vato dudaba o volteaba los ojos, no se notaba, güey. Y el pinche lentesones grandes. Y el vato hablaba con seguridad y pues todo el mundo le creía, güey. Entonces, era como una estrategia para no transmitir emociones, güey. De inseguridad, de que no sabía un dato, de no sé, güey. Sí, sí. Entonces era como una... Era su escudo, pues. Era su escudo, pues. Entonces... Mi abuela decía lente oscuro, marihuana seguro, güey, no sé. Güey. No, qué chingada, ni para eso. Güey. Pero sí hace falta esas visitas. Y de hecho, el que se anime aquí puede venir e interactuar, ¿no? En las obras. Foguearse, pues, sobre todo. Sí, sí, sí. Es una parte que a veces se relega o se deja como que, no es tan importante, pero realmente sí lo es. O sea, la experiencia que se vive en campos es... Sí, o sea, muy, yo me muy refiero a buena. campo. Obviamente yo sé que es difícil que estando en la escuela
puedas aprender campo, o sea, pero a eso vamos, de que sí hace falta esa interacción con las cosas que por más que te expliquen en teoría, tienes que vivirlas. Igual en gabinete hay cosas que no te enseñan, como tan solo el aprender cómo funciona una empresa de diseño o una empresa que se dedica simplemente trabajar en equipo. Al proyecto o trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que fíjate que los planes de estudios de unos que 20, 30 años para acá se han enfocado muchísimo al trabajo en equipo. Uh-huh. Si le preguntamos a alguien de 60 años o 50 y tantos años cómo fue su formación, era casi todo individual. Uh-huh. Tenían que hacer ellos solos. Yo soy don Riatas y yo nomás puedo hacerlo porque yo nomás sé. Así era la formación profesional. Ahora no, ahora es mucho de equipo. Porque realmente el equipo de trabajo o en las empresas... fortalece muchísimo. Claro, y te permite especializarte, pues porque ya también viene esa parte, ¿no? Antes eran todólogos, eran gente que dominaba muchísimas cosas, pero eran tal vez muy lentos. Uh-huh. Y ahora tienes un equipo que hace productos de buena calidad porque hay especialistas dentro de ese equipo y lo hace más rápido. Pues, sí. Entonces ahí pros y contras tal vez, pero es el nuevo método, ¿no? En la mayoría de las empresas. Y eso es justamente ese adiestramiento que sí hace falta de que el estudiante se foguee tanto en oficinas o en despachos. Pueden hacerlo. Como en el campo, ¿no? Yo insisto, pueden hacerlo. Los maestros pueden buscar camaradas de su generación, ir a las obras y que realmente tengan un contacto con lo que realmente es importante que aprendan en campo. Y en teoría van a aprender lo que es importante en teoría en el salón, está bien, pero que no repitan lo mismo. O sea, lo único, hablo desde mi experiencia, desde lo que a mí me pasó. A lo mejor ahorita ya van a visitas y tienen mucha más interacción, quién sabe, a lo mejor. Pues no creo, viejo, porque... a lo que hemos visto. Porque lo que hemos visto no se da tanto, ¿no? O sea, eso es en general, pues resumiendo. Y menos si son arquis de pandemia, sin raspar a nadie, pero los de pandemia estuvieron encerrados, ¿tú crees? Menos, ¿no? Menos. Pero sí, bueno, pues ni la experiencia de la convivencia en el salón. Que son los primeros semestres, son de los más importantes respecto a la carga de trabajo. Bueno, a mí me pasó así. Pues son los más perros, o sea, de que... ¿Cuántos años fueron de pandemia? ¿2 años, 3 años de no clases? 2020, 2022, creo. ¿2 años? Sí, ¿no? Y es que, por ejemplo, en el tema de la ejecución, o bueno, de los proyectos arquitectónicos, tanto de academia como los profesionales, que es a lo que nos dedicamos, identificar los detalles más importantes de tu proyecto, que es algo que también a veces no te enseñan en la escuela. Cómo resolver cada detalle, cada cosa que interviene en todas las disciplinas, en todas las ingenierías. Es algo que, obviamente, cada proyecto es diferente. Alguien va a decir, no, pues es que este proyecto es así, no lo puedes comparar con otro porque es único. Pues sí. Pues solucionas de manera única. Pero de manera general, el criterio para poder desarrollar los detalles e interpretarlos y plasmarlos en un plano, en un manual, ahí sí a veces no existe ese criterio desde la clase, o sea, desde la teoría, pues desde la cátedra. Uh-huh. No te explica un maestro muchas veces. Te enseñan los básicos, un detalle de una estructura de concreto, un detalle de una estructura de acero, pero no te dicen, vamos a hacer un detalle de carpintería al 100%, uh-huh. Vamos a hacer un detalle de piedras, ¿no? Pues de granitos o de otros materiales, plafones, tablarrocas, todo esto. Y eso ayuda mucho también para que el alcance de un proyecto sea más definido. Sí, que a la vez se va a ir a ejecutar. Yo creo que es de donde están más lejos de la realidad los proyectos académicos, es el alcance. Lo que los estudiantes actualmente ahorita, de cualquier carrera, bueno, voy a hablar de la carrera de equipos para no generalizar. Lo que ellos consideran ahorita que es un proyecto ejecutivo, no lo es. Si ustedes creen que el arquitectónico, estructura, eléctrico, hidráulico, sanitario y gas es un ejecutivo, ese no es un ejecutivo. No. Es lo que está lejos. Yo, cuando salí de la escuela, yo pensaba que ese era un ejecutivo. Y me toca ver todavía los currículum de los becarios o currículum de recién egresados. De Arquis. Experiencia en proyectos ejecutivos. 100%. Los entrevistas, les preguntas qué es un proyecto ejecutivo y te salen con eso. No toman en cuenta carpintería, cancelería, voz y datos, instalaciones especiales, plafones, cubiertas, pues... muchas veces ni siquiera tienen criterios. O sea, detalles de albañilería, o sea, todas esas cosas ni siquiera lo vieron, pues. Entonces, yo creo que también es donde está muy lejos el proyecto académico del proyecto real
Es que a lo mejor estamos exigiendo que haya demasiado, ¿no? Pues es que... O sea, que tal vez es un estándar muy alto para un estudiante, por eso me refiero. Que sí le sirve, pues a ver, me consta y estoy consciente de que sí le sirve porque le va a ayudar a Peter, tener un buen desempeño. No mames, pero van 5 años a la escuela, güey. Todo el año, 8 horas, ¿cuántas son? 7 horas. Como 5 años, güey. ¿Tú crees que le estamos exigiendo demasiado? El problema es que pierden el tiempo en otras cosas que nunca van a volver a ver, güey. O sea, por ejemplo, está bien que tengan un troco común y todo esto, ¿no? Pero pues es lo que decíamos la otra vez. Yo sé que la escuela es para formarse, para tener el primer contacto con el conocimiento y después te vas especializando, que no hay que ver tanto, ok. Pero, por ejemplo, si ya saben que un arquitecto no... ¿Qué promedio de arquitectos crees que se dedican al cálculo estructural? Yo pienso que... De 100. No, exagero, yo creo que un 5%, Okay. 10% es demasiado. Llevamos 5 materias de estructuras, güey, con ejercicios de cálculo. ¿Por qué no nos enseñan criterio estructural para plasmar en un proyecto? O sea, estamos al revés. Mirábamos materias de cálculo estructural con fórmulas matemáticas y la chingada, pero nadie nos está enseñando criterio, güey. Criterio, a diseñar con criterio. O sea, a diseñar alineando ejes, que tomar en cuenta la planta alta, o cómo solucionarlo, pues si no vas a tener esas cargas alineadas, pues cómo solucionas, o sea, cómo funcionan las estructuras para tener un criterio y resolverlo en el diseño, pero con criterio estructural. Perdimos el tiempo, yo perdí el tiempo calculando una viga, güey. ¿Cuándo en la vida, güey? ¿Cuántos arquitectos aquí en La Paz que estuvieron aquí en el TEC crees que se dediquen a hacer proyectos estructurales? No, o sea, es donde no se está tomando en cuenta las estadísticas de qué nos dedicamos o cuál es el perfil que se necesita aquí. Que es lo que comentamos la otra vez, pues que hay perfiles generales por país o no sé, y se generaliza y no hay una tropicalización de las necesidades, pues. O sea, realmente, o sea, o por ejemplo... Es que sí o sea, bueno, es que tú tuviste otro artículo. A mí sí me dieron un montón de clases de como 9 a 10 materias de cálculo de estructuras. Por eso, te dieron de cálculo, pero bueno, no sé. En mi caso sí me dieron cálculo, o sea, sí me dieron, es a lo que voy. Uh-huh. Me dieron como 5 materias de estructuras 1, estructuras 2, estructuras de concreto 1, estructuras de concreto 2, estructuras de acero 1 y estructuras de acero 2. Son 6 materias de puro cálculo. Uh-huh. Y ni me dedico a eso y estoy seguro que la mayoría no se dedica a eso, pero sí me hacía falta criterio estructural. Conforme hemos aprendido lo que he aprendido de ti, lo que he aprendido de las obras y la interacción que tenemos ahora con un consultor de ingeniería estructural, es como hemos aprendido, mira, esto pasa cuando pones un muro así o así, o no le pones columna así, pues te incrementa la viga acá y ya buscas soluciones arquitectónicas para solventar. Es que no quiero que se vea esto. O sea, ya con la práctica empiezas a aprender. Pues hay una educación a la hora de diseñar, ¿no? En vez de pasar 6 materias, güey, haciendo matemáticas, me pudieron haber enseñado criterios de estructura pensados en el diseño. Es que eso me recuerda a lo que te decía. Entonces, tiempo sí tenemos, güey, pero lo usamos para otras cosas. Lo que pasa es que las clases de diseño o de estructura son muy metódicas, son muy analíticas. Y a veces sí se pasa por alto la parte lógica. Uh-huh. Me refiero a la parte lógica de que todas las estructuras pues tienen sus formas y tienen su manera de deformarse o de trabajar. Yo recuerdo que cuando daba clases normalmente ponía ejemplos de ese tipo hablando de temas de estructuras a los chavos de prepa, o sea, no eran universidad, era prepa, pero pues era construcción. No, pues un nivel más tranquilo, pero es que buscaba conectar con esos chavos explicándoles cómo se comporta una estructura. Ajá. Y el porqué de elegir una zapata aislada o elegir una losa de cimentación. Claro, güey. O sea, criterios. A mí méteme ahorita en una clase de estructura y me voy a dormir, güey. Me voy a poner así dibujitos, güey. Pues sí, güey. Ahora ellos de prepa, imagínate. No, pero es que justamente buscaba eso, la atención del alumno, explicándole cosas cotidianas de simplemente, me acuerdo que... Pero le estaba enseñando cómo funcionan de manera general. Eso es más importante al saberte una fórmula de memoria, güey. Claro, pues lejos. Pues si no te vas a educar al cálculo, pues sí, güey. Es donde, o sea, ¿cuántos arquitectos se dedican al cálculo estructural realmente? No, y que esos criterios pues te ayuden justamente que a la hora de diseñar... Pues ya, aquí estoy poniendo un volado, aquí tengo un muro en planta alta o en X niveles,
o la forma de mi edificio es esta, pues voy a suspender o voy a... O sea, ¿cómo solucionar la estructura? Pero con esos criterios de cómo, de que te imagines al menos cómo se va a comportar el elemento, ¿no? Que también muchas de las cosas se van aprendiendo sobre la marcha. O sea, hay criterios muy específicos que no son tan comunes. Pues. Sí, pero lo que iba yo es que tiempo sí hay, pues. O sea, ahorita que me comentabas, es que a lo mejor le estamos exigiendo demasiado, son estudiantes, van saliendo y no tienen por qué saber todo esto porque en la práctica lo pueden hacer, claro, todo se puede hacer en la práctica. Pero yo lo que digo es que sí tienen tiempo porque estudias 5 años la carrera y miras otras cosas que no vas a ocupar y esos tiempos podrías usarlo para cosas que sí vas a ocupar. Pues. Vamos a poner una universidad. Es el siguiente paso, unos cursos. O sea, en sí todas las materias están bien, o sea, pero a mí cálculo, o será porque pues a mí no me gusta, güey, no se me dan las matemáticas, la neta, y era el coco para mí, güey, o sea, las fórmulas y todo eso era el coco. Estudiaba y desde un día antes y pasaba 70 y vamos. No, yo pienso que la responsabilidad que tiene el estudiante y sobre todo el profesionista, arquitecto, más allá de poder calcular estructuras, que no es nuestra especialidad como tal, sí hay una responsabilidad de al menos tener criterio. Eso sí, estamos obligadísimos. Es que es más importante a esa parte. El diseñar con criterio estructural al saber hacer las fórmulas y la matemática. Pero esta plática se está haciendo muy ingeniería. Sí. Vamos cambiando de tema ya. Siento como que Está bien. En resumen, reflexión del día. Proyectos académicos versus proyectos reales. Hace falta que en los planes académicos se integren ejercicios reales, 100% reales, no prácticas, no imaginativos, no cosas Estamos así. hablando de un cliente real, sí. Un terreno real. Yo creo que debería estar... Un alcance financiero real. Porque ahorita, por ejemplo, lo que comentábamos del terreno. O sea, si tú escoges el terreno, buscas el más apto, está toda madre. Pero a veces el cliente te llega con un terreno complicado. O sea, te llega con un terreno de 18 metros por 100. Pues mira, pues son 1,800 metros cuadrados de construcción. Cabe tanto. Pero están a lo largo. Y si acomoda la vista, si son departamentos, te tapa la vista uno al otro. No es lo mismo 1,800 en un choricito que 1,800 en un terreno cuadrado, en la esquina. Cuadraditos, ¿no? Pues, tú cuando vas a escoges como si tuvieras todo el dinero del mundo para comprar el terreno que tú quisieras. Y no es así. A fin de cuentas, el arquitecto brinda soluciones. O sea, nuestro proyecto es una solución a una serie de problemas. Y responde a un predio, ¿no? A un terreno. Sí, uno de esos problemas es el predio, otro problema es el alcance financiero, otro problema es las necesidades espaciales, otro problema es el retorno de inversión. O sea, todos los proyectos, si no es que la mayoría, es que la mayoría de los proyectos académicos están en plano, cabrón. Sí. Están en terrenos pues agarras un terreno papita. O sea, no recuerdo yo que alguien haya agarrado un terreno en un cerro. En el cerro. Para empezar, agarras un terreno en el cerro. ¿Quién va a hacer la topografía? Sí. Tan solo, es más, en un terreno plano también ocupas niveles. Sí, también. La clásica que te dice el cliente, el terreno está plano. Y vas y tiene como 2 metros de pendiente. ¿Qué plano está? Ellos lo visualizan. 1,5 metros, a veces no lo ven. En un terreno grande no lo ven. Sí, no se percibe tanto. Y uno ocupa, pues, el plano topográfico, ocupa sacar niveles de perdida con una manguerita ahí para sacar una idea del desplante del edificio, ¿no? Claro. Tan solo ahí en un edificio, en un proyecto académico, ¿dónde está la topografía? Sí, ¿Dónde está sí se queda corto. La georreferencia para ver si el estado físico del terreno coincide con el polígono legal? ¿Dónde están esos ejercicios? Pues, o sea, es donde le queda muy, muy corto y cosas que a mi punto de vista no creo que sean tan complicadas. A lo mejor están limitados los maestros porque pues es un problema sacarlos de la escuela, es mucho trámite, no les dan chance, tienen que seguir a lo mejor su plan de estudios, no sé. Pero pues en conclusión de que les hace falta más interacción con la vida, con los proyectos reales, pues sí les falta mucho porque ya que sales y te das cuenta que no tienes todo el dinero del mundo y que tú no sales escogiendo el terreno ni escogiendo al cliente, pues topas con pared. Y fíjate que sucede algo curioso de que todas esas generaciones de nuevos arquis, de nuevos chavos que están emprendiendo o que están saliendo, ¿no? a la profesión, a trabajar. Yo tengo un amigo, ¿no? que decía, no, deberían cerrar un tiempo la carrera, hay demasiados arquitectos y es mucha competencia. Yo lo veía de ese lado, hay mucha competencia. Y le dije, no, pero es que... ¿Pero a qué se dedica él? Es arquitecto. Pero independiente. Sí. Se dedica al proyecto de construcción. Ajá. Y me decía, no, es que ya deberían cerrar un tiempo la carrera porque dice, cada año salen muchos arquis y la mayoría se quedan, uno que otro se va, ¿no? Pero la mayoría se quedan
y esos pues terminan siendo competencia de uno. A ver, le dije, todo el mundo tenemos las mismas oportunidades. Claro. Ahora, yo sé que se han reformado las materias. Antes era más carrilla, era más trabajo. Sí. Digo, yo honestamente en estos chavos no veo competencia. Al contrario, veo colaboradores, compañeros en algunos proyectos y cosas que a lo mejor sí les podemos aprender, pero también cosas que eventualmente vamos a poder enseñarles. No son competencia. Yo nunca he visto a los colegas recién egresados como competencia. No. ¿Por qué? Porque uno está seguro de lo que Ni está haciendo. nosotros éramos competencia cuando salimos tampoco. Tenemos amigos que tienen sus negocios, están emprendiendo y uno comparte sus servicios que están ofreciendo, ¿no? De que hago rendes, pues yo lo comparto porque pues, él está buscando una No, y la oportunidad, carrera es muy amplia aparte. O sea, el sol sale para todos, ¿no? yo tengo camaradas que trabajan en diferentes partes, o sea, uno se dedica a hacer puras casas y es todo lo que hace, otro tiene su despacho, otro trabaja en una empresa de paisajismo, por ahí otro a lo mejor da clases, no sé, o sea, hay tantas cosas que puedes hacer. No todos se dedican al proyecto de la construcción, pues realmente. No, y en que se dedicaran, ¿no? O sea, digo, hay trabajo el que se levanta todos los días buscando la O oportunidad. hay que se dedica puro, solamente obras públicas. O quien solamente tramitologías. O otros que solamente albercas. Sí, o es sea, que por eso la gran variedad, ¿no? de opciones que tiene la poderosísima. Sí. Nada más a cálculo estructural, no. No, sí hay uno que otro arqui, ¿no? No, sí hay. Pero sí hay. casi siempre son ingenieros. Pero sí son escasos. De hecho, también, por ejemplo, los cálculos eléctricos, aquí todos son arquis y hacemos aquí los cálculos eléctricos. Y casi es esa chamba de los electromecánicos, ¿no? Pero, se supone, sí. Pero nos ha tocado poder desarrollarlos, ¿no? Baja tensión. Sí, no, tampoco diseñamos obras industriales. ¿Estás diciendo ¿no? que no puedes? No, ahorita no me he preparado para eso. Pero si quisiera prepararme, al rato, ¿no? No. No ocupamos más que esa edificación y yo pienso que estamos bastante bien en esa parte. Siempre hay oportunidad de aprender, ¿no? Eso es importante. Entonces no ver a los chavos como competencia, para nada, al contrario, como futuros aliados, ¿no? Porque también esos... Nos van a desplazar, o sea, en algún momento. Va a suceder, o sea, y así es. Nosotros hemos llegado a reemplazar a otras generaciones y así es. Entonces hay que saber lidiar y estar conscientes de que es un proceso natural, ¿no? Sí. Entonces, aquí dices... Ya vimos todos los temas. De manera general. Pero ¿cómo aprovechar mejor los proyectos? ¿Cómo aprovecharlos mejor? ¿Cuáles proyectos? Los proyectos escolares. Académicos. ¿Cómo aprovecharlos más? Pues es que haciéndolo real, lo aprovechas al 100%, o sea, con un cliente real, con un terreno real. Piensan que es complicado, pero no. Hay muchos clientes, muchos prospectos de clientes que ya tienen su terreno y a lo mejor ahorita no tienen todo el capital para construirlo o quieren hacerlo en etapas o inclusive a veces quieren hasta autoconstrucción, no sé. Es mejor eso que un proyecto completamente ficticio. Mientras sea real, van a aprovechar mucho más. El tener un cliente de verdad que te cuestione y que te pregunte, aunque los estudiantes no sepan qué decirle o balbuceen, no sé, o duden, ese fogueo es el que se necesita. Y un terreno real, un terreno que a lo mejor no cumple con todo lo que debería cumplir con el proyecto que se requiere. Y el cómo decirle al cliente, pues es que no se puede esto. Tú quieres 30 depas, caben 20. ¿Cómo le dices? Pero vamos a hacer 20, pero vamos a cambiar a este nivel, o vamos a solucionarlo con esto, o vamos a hacer en esta etapa, no sé. ¿Cómo darle solución? Porque digo, el arquitecto, a fin de cuentas, lo que hacemos son soluciones. Sí, no, ya es el ingenio, ¿no? De cada sí, hay estrategias, hay opciones que presentar, y el que sea real te va a ayudar mucho más pues, a la hora que salgas. Tardas lo mismo hacer un proyecto académico que uno real, aunque sea a nivel académico, o sea, sí, te vas a tardar un semestre o 2 semestres, es lo mismo, nomás que hazlo real, pues. Pero no inventes tú los datos como estudiante, pues. Ah, sí, había compañeros que así se Claro, güey, o sea, a lo mejor tú sí eras responsable y tú sí investigabas, pero la raza pone lo que le cuadra, güey. Claro. Y con eso nos vamos. Claro, pues mi cliente ficticio es multimillonario y no le interesa. No le interesa que retornar el dinero. Y compró un terreno en el malecón. Plano. Plano. Sí, pues, o sea, no ocupa levantamiento topográfico, está plano.
vamos a rellenar y ya. O sea, Sí, sí. la raza, pues, obviamente lo hace lo más práctico posible, pues, en vez de que realmente ayudarlos a que topen con esos conflictos y que vean cómo los van a solucionar. El normativo, el terreno, el cliente, el financiero. Los vecinos. Lidiar con los vecinos. Con los vecinos. Sí, o sea, hay muchos proyectos por ahí. Pues que se supone que las residencias son para eso, ¿no? Es parte de ir integrando al estudiante a la vida profesional, ¿no? Pues sí, ese es el objetivo. Sí, pero a ver, las residencias, para empezar, hay diferentes tipos de residencia. Una puedes hacerla con horas chambeando en una empresa, otra puedes hacer un proyecto y el mismo proyecto lo haces con un cliente real, pero realmente no es tan real porque a veces es un tío, es un primo, obviamente buscan lo confortable, lo más fácil, lo fácil. Hay maneras de hacer residencias, ¿qué otra forma había? Es por tesis, también se puede, creo que por tesis. O sea, no todas son con proyectos reales, pero para empezar hay varios tipos. Y los que sí hacen por proyecto, buscan la forma de cómo hacerlo lo más fácil. Pues. Yo hice una por investigación. Mira, por investigación. Hice una por investigación. Trabajé un tiempo en Fanosa y... O haces un libro, también puedes hacer un libro, creo, ¿no? ¿Ese es? Era una investigación, era un desarrollo de un producto. Era el desarrollo de un producto. No recuerdo el nombre exactamente de la residencia, pero era eso. Entonces, recuerdo que diseñé un módulo de poliestireno. Era un módulo poliestireno. Como yo estaba haciendo mis residencias ahí, estaba trabajando, pero hice residencias ahí mismo. Y me dieron la oportunidad ahí de desarrollar un módulo como el ¿cómo se llama? El de perlita las bolitas de poliestireno. Pero el módulo que se ensambla, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Edblock. Algo similar a eso. Yo diseñé un módulo que tenía su machimbre y calculé los espesores, estaba diseñado para la región, pues, para el tema de ganancia térmica. Es como un proyecto de ciencias o algo así. Sí, y lo diseñé y ahí en la planta me ayudaron a generar esos módulos y los presenté en el laboratorio de ingenierías. Le hicimos algunas pruebas térmicas y todo eso. Entonces, esa fue una residencia. Sí, yo creo que las residencias a veces van tal vez más enfocado como el primer contacto laboral. Más laboral de estar en una empresa, cumplir un horario, tener responsabilidades, tener tu lugar, o sea, la convivencia, el equipo, a lo mejor más un tema laboral que sí técnico. Podría ser una muy, muy buena recomendación. Es de que el estudiante, obviamente, digo, que los proyectos busque que sean reales, ¿no? Esa es una cosa. Plantearle al maestro, oye, yo quiero que sean a lo más real posible, ¿no? A veces es pegarse el balazo en un pie porque te lo van a tarea en friega, ¿no? Pero es de beneficio para el estudiante. Y la otra es buscar empresas que realmente estén ejerciendo o que estén... Pues a nosotros a veces nos caen proyectos que no podemos atender porque por X razón. Y hay veces que pudiéramos pasarle a algún estudiante, o sea, o algún maestro, ¿no? O sea, y asesorarlo, ¿no? Y asesorarlo, o sea, en un chance, ¿no? Hay veces. Me imagino que así varios despachos como nosotros deben de tener también algunos proyectos que puedan pasarlos. Pues te digo, hay veces que tienen el terreno y que, pues, ¿sabes qué? Lo voy a hacer con un préstamo, un fondo de inversión, lo voy a hacer en etapas. O, ¿sabes qué? Tengo el terreno, pero no tengo lana. Y ocupo ir con un inversionista, pero necesito un proyecto que mostrarle. Sí. O sea, por ejemplo, a veces caen y ya, pues nosotros a veces no podemos atenderlos porque obviamente pues cuesta el proyecto y a veces ellos tienen el terreno y no tienen lana pues ni para hacer el proyecto ejecutivo y pues menos para construir, pero ellos ocupan un proyecto o un anteproyecto para venderlo. Para vendérselo a un inversionista. Y al inversionista le van a dar números, le van a dar proyecciones de inversión y de retorno de la inversión. Entonces, por ejemplo, de esos llegan a veces. O que llegan y que ya cuando llega un cliente, ahí va uno, cuando llega un cliente, como me pasó esta semana, llegó un cliente, un prospecto de cliente, porque no es cliente, llega y me apantalla con un terreno en la ventana, que es muy chingón, que no sé qué, quiero tantos departamentos, una obra de muchos millones. Ok, una hora de plática y a lo último me sale con que no, me interesa pues que ustedes le entraran como inversionistas al proyecto. No, hombre. Por ahí hubieras empezado, ¿no? O sea, no, o sea, él quería
que nosotros le pusiéramos el proyecto para él conseguir inversionistas. No, pues gracias, pero no, nosotros no. No es nuestro giro. No es nuestro giro y no, pues, o sea, sabemos por dónde va, pues sabemos que va por el trabajo gratis, a fin de cuentas. Entonces, hay que huir de clientes que son... Entonces, promesas de teniendo otros proyectos en los cuales cotizamos, cobramos y hacemos y ya, pues, o sea, no. Pero, pues, a fin de cuentas, él tiene el terreno, tiene unas necesidades, a lo mejor sería un buen prospecto de proyecto académico, pues, o sea, a nosotros no nos costea porque, pues, no vamos a invertir en un proyecto que, nosotros sí que no sabemos si va a funcionar o no por el momento es invertirle trabajo gratis. Y para el estudiante no, el estudiante sí tiene que ganar porque va a ganar experiencia en un proyecto real. Donde tienen que dar los números, tienen que dar sí o sí. Pues. Entonces a veces caen proyectos de ese tipo, ese es un ejemplo. Pues esa es la... Digo, parte debe ser de la voluntad de la institución, ¿no? O sea, que el departamento de vinculación procure pues ese tipo de cosas, gestione de alguna manera conectar con la sociedad, porque pues puede ser un particular o puede ser una empresa, puede ser, no sé, hay diferentes personas que pueden estar interesadas en este tipo de proyectos y que den esas facilidades para que se logre esa interacción con un cliente real, pues. Sí, con necesidades. Esa es chamba real. de vinculación. Entonces, pues, y que a los chavos que no le saquen, ¿no? Pues sí. Que no le tengan miedo. Es que es más fácil regarla ahí siendo estudiante, pues, que saliendo. Ahí es cuando. Claro. Es cuando debe aprovechar uno, pues, porque ahí se te perdona todo porque no sabes y eres estudiante. Pero ya saliendo, si tú cobras por un servicio y no lo haces bien, pues ya tienes responsabilidad. Pues. Sí, había un ingeniero que nos da clases que recuerdo que nos decía, aquí pregúntenme lo que sea. Aquí les contesto lo que yo sé, lo comparto. Allá afuera, si van y me piden una consulta, se las voy a cobrar, ¿no? Sí, entonces, y sí, o sea, ahí en la escuela, pues lo que fuera, ¿no? Finalmente, pues eres estudiante, ¿no? Para eso estás. Entonces, pues que los chavos no tengan miedo, ¿no? Pues sí. Y que el que quiera entrarle a la experiencia, pues que nos mande un mensaje ahí. Que le entren a los putazos. A los de veras. Está bueno. Ya, vámonos.